Bienvenidos al estudio de los métodos numéricos. En esta ocasión tratamos con la segunda parte del tema de la interpolante cúbica de trazador. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal. En esta segunda parte vamos a elaborar y utilizar el algoritmo de la interpolante cúbica de trazador en una hoja de cálculo de Microsoft Excel mediante su implementación en Visual Basic. Pero antes haremos un ejemplo numérico en el que determinaremos una de estas interpolantes. Recordemos que habíamos iniciado el tema partiendo de datos que son los n más 1 puntos de una función f. Recordemos que habíamos determinado que los coeficientes a sub k son los f de x sub k. Los c sub k se determinan por condiciones iniciales y por la resolución de un sistema lineal tridiagonal. Los coeficientes restantes se calculan mediante fórmulas deducidas dependientes de los coeficientes a y c. Los coeficientes a sub n y c sub n son necesarios para algunos cálculos, pero no para graficar ningún polinomio. Como ejemplo numérico, consideremos los 7 puntos o nodos que introdujimos al inicio de la primera parte del tema. Podemos resumir en una tabla las coordenadas de estos 7 puntos. Nótese que los espaciamientos en el eje X entre nodos consecutivos son iguales. Este hecho contribuye a facilitar los cálculos, como luego veremos. Los coeficientes a sub k corresponden a los valores f de x sub k, es decir, a las coordenadas y de los puntos dados. Podemos entonces cambiar el encabezado de la columna. Agreguemos 3 columnas más a la tabla para albergar los coeficientes b, c y d, los cuales vamos a calcular. Recordemos el estudio de la condición f para la construcción del trazador cúbico natural. De esta se deduce que los valores c sub 0 y c sub 6 son 0. Con estos datos podemos elaborar la ecuación matricial del sistema tridiagonal que tiene como incógnitas 5 coeficientes c. La matriz de coeficientes está formada por 3 diagonales y ceros en el resto de las posiciones. El hecho de que la matriz de coeficientes sea tridiagonal acelera los cálculos numéricos de la solución mediante un algoritmo apropiado como el de Kraut. Al resolver este sistema lineal obtenemos los valores de los 5 coeficientes c. Para calcular los valores de los coeficientes b utilizamos la fórmula que ya antes habíamos deducido. En forma similar utilizamos la fórmula correspondiente para calcular los valores de los coeficientes d. Teniendo los 24 coeficientes de los 6 polinomios cúbicos, se puede definir cada polinomio y graficarlo en el intervalo correspondiente. De esta forma obtenemos la interpolante segmentaria o más específicamente la interpolante cúbica de trazador natural. Ahora elaboraremos un algoritmo para determinar interpolantes cúbicas de trazador natural. Este trabajo parte del conocimiento de n más 1 puntos independientes o pertenecientes a una función f, cuya formulación normalmente se desconoce. La entrada está constituida por los n más 1 puntos. Los coeficientes a sub k quedan determinados desde el comienzo, son las coordenadas y de los puntos.
La salida son los 4n coeficientes que determinan los n polinomios cúbicos con los que se construye la interpolante segmentaria. En el primer paso se asignan los valores a las n diferencias h. En el segundo paso se calculan los valores de las componentes del vector de los términos constantes del sistema lineal. En el paso 3 se hace la primera asignación para el algoritmo de Kraut que resuelve sistemas lineales tridiagonales. En el paso 4 se continúa con los cálculos y asignaciones del algoritmo de Kraut. En los pasos 5 y 6 se calculan todos los coeficientes C, B y D. En la salida se presenta los 4n coeficientes. Muy bien, ahora preparamos una hoja de cálculo de Microsoft Excel que utiliza este algoritmo implementado en un programa de Visual Basic. Comenzamos rotulando los rangos de celdas donde se escribirán los datos iniciales. Para la primera utilización del algoritmo, ocupamos como datos iniciales los 7 puntos del ejemplo que ya hemos tratado en el estudio del método. El programa revisa si los datos fueron introducidos correctamente y traza el sistema de coordenadas que se va a utilizar. Luego ubica los 7 puntos en el plano cartesiano. Se utiliza un polinomio de Newton de sexto grado que pasa por estos puntos a los efectos de compararlo con la interpolante cúbica segmentaria. Solo para recordar, se presentan de manera rápida los cálculos de los coeficientes del polinomio. Ahora se utiliza los datos iniciales para calcular la matriz del sistema lineal tridiagonal cuya resolución determina 5 coeficientes C del trazador cúbico. Los coeficientes a sub i se corresponden con las coordenadas y de los puntos dados. Los coeficientes c sub 0 y c sub n son 0 por la condición inicial del trazador natural. El coeficiente c sub n se utiliza para algunos cálculos, pero no para graficar ningún trozo polinomial. Los coeficientes b y d se calculan con las fórmulas correspondientes según hemos estudiado. Se grafica la interpolante cúbica de trazador natural y de nuevo queda claramente de manifiesto las diferencias con la interpolante de Newton. El trazador cúbico o spline tiene curvas más suaves sin exagerar los picos. En el segundo ejemplo se utiliza 5 puntos de una función. Estos puntos están uniformemente espaciados en el intervalo cerrado de -2 a 2 del eje X. La función está definida mediante la décima potencia del coseno de x. Deliberadamente se ha escogido esta función porque es difícil de ajustarle un polinomio interpolante y resulta conveniente para comparar los dos métodos numéricos en el ajuste de curvas. Se revisa los datos introducidos para luego graficar la función. Se marcan los 5 nodos. Se traza la curva de ajuste polinómica de cuarto grado. Se comienza con los cálculos para determinar los coeficientes de la interpolante cúbica de trazador, es decir, se calcula la matriz del sistema tridiagonal. Los coeficientes determinan la interpolante cúbica. Se grafica el trazador cúbico con color amarillo y se hace notable que se ajusta un poco mejor a la función f. Con el tercer ejemplo repetimos el procedimiento, pero esta vez con 7 puntos de la función f.
Ahora el programa traza un polinomio de sexto grado que se ajusta mejor en la parte central de la función, pero sigue exagerado en las variaciones de las partes extremas. Con el cálculo de la matriz tridiagonal se inicia de nuevo la determinación de los coeficientes de un nuevo trazador cúbico. Se grafica la interpolante segmentaria y se hace notable un ajuste bastante mejor a la función f. Con el cuarto ejemplo repetimos el procedimiento, pero esta vez con 9 puntos. El polinomio de octavo grado se ajusta mejor en la parte central, pero sigue oscilando mucho en los extremos. Repetimos los cálculos para el trazador cúbico. Ahora, esta interpolante segmentaria prácticamente se superpuso sobre la función f, obteniéndose de esta manera un ajuste casi perfecto. Muy bien, hemos llegado al final de la segunda y última parte del tema y haremos dos conclusiones importantes. Uno, hemos logrado elaborar un algoritmo eficiente para armar interpolantes cúbicas de trazador natural. 2. Se ha implementado el algoritmo en Visual Basic para Microsoft Excel. De esta manera nos libramos del trabajo duro de los cálculos. Ahora es la máquina la que tiene este trabajo. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal. Hasta pronto.